Um, who is Spanish? Are you there? Testing, testing. Morning. Can you hear Spanish, I me? can't hear you. Caesar, I can you speak? Yes. Hello. Can you hear me, Curtis? Yes, I can hear you. Thank you. Okay. Thank you. Awesome. Tu parles seulement s'il faut traduire des trucs. Et tu fais. Tu dis le bon mot. Tu peux muter mon micro en attendant? Happy Sabbath. Hope you're all rested Feliz well. sábado. Okay. Et tu fais quoi avec Bon, ça va? Happy Sabbath. Bon, ça Feliz va? sábado. Hope you're all rested. Est-ce que vous êtes Descansaron. reposé? Happy Sabbath for those watching online. Bon, ça va pour Feliz ceux qui sábado regardent también en para ligne? aquellas personas que están viendo en With línea. us physically, but you're with us. Peut-être que vous n'êtes pas avec nous physiquement, mais vous No êtes avec pueden estar con nous nosotros spirituellement. físicamente, pero al menos sí espiritualmente. Vamos entonces a iniciar con una oración. Ok, ok. Oh, mighty God, Notre Todopoderoso cher frère, Dios, thank you so much for everything you've done for us. nous te remercions pour tout gracias ce que tu por fais pour todas nous. las cosas que ha hecho por nosotros. We are so sorry we don't appreciate you enough, Nous sommes désolés Le parce que je pedimos t'apprécie disculpas por no suffisamment, apreciar las cosas lo especially suficientemente during bien, this time, especialmente en spécialement este durant ce tiempo, temps, in Earth's history. en cette en esta histoire. historia. Be ever present with us and guide us. Pedimos que esté presente con nosotros y nos guíe. Bless our time now together. Bénis notre Bendiga por temps favor ensemble. nuestro tiempo juntos. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous En t'avons el nombre de prié. Jesús oramos. Amen. Amén. Tu as vu comme on n'entend Have a pas blessed beaucoup, time. on n'entend pas bien. Il faut Tengan vraiment parler un, fort parce que le... Ouais, comme hier. Yes. Yes. Yes, but it was a bit disconnected now because of this, because we didn't see, foresee. Hold on. What? Yeah. Does she? Yes. Uh,
Yeah, I think it's no. Normally, you will not anymore. If you still here, we'll try to solve it. Yes, yeah, you're right. Thank you. Hello to everyone. Feliz sábado para Happy Sabbath. todos. We're going to continue with the second part of my presentation, Vamos a continuar con la segunda parte de mi presentación, but I offer you to pray before. pero antes de eso vamos a orar nuevamente. Oh Lord our God, Dios, we thank you for this Sabbath that you allow us to have in this camp meeting at Wells. le agradecemos por este sábado que nos permite tener en este campal de Gales. It's another occasion for us to be led, instructed by you. Es una otra oportunidad para ser guiados e We ask you to instruidos guide us por parte tuya. Le pedimos que por favor nos guíe and to be with the rest of your people all over the world. y que sea con el resto de su pueblo It is in the alrededor name del of Jesus mundo. that we prayed. Amen. Y estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. So yesterday, Entonces, ayer worked upon 1 Corinthians 13, abordamos 1 Corintios 13 and the thing that I wanted you to remain with y la cosa con la que yo quería que se quedaran is that the prophecy es que la profecía it's not only to present future events, no solamente es algo que te presenta eventos futuros, but prophecy has also the goal to restore us. sino que la profecía también cumple con ese propósito, ese Yes, objetivo de prophecy gives us time, restaurarnos. Sí, claro, la profecía señala tiempo, and when I say time, I mean it situates us on the line, on the time. y cuando me refiero al tiempo es que nos sitúa en una línea de tiempo. And the time in which we are for us in the history of the humanity, Y el tiempo en el cual estamos aquí nosotros en la if I historia de la have to trace the humanidad, line of 144,000, si tuviese que diseñar la línea de we 144.000, understand that we are what waymark? entenderíamos que estamos en qué hito. Yes, we are the Sunday law. Sí, claro, estamos en la ley dominical, We are in the dispensation of the Sunday law. mejor dicho, en la dispensación de la ley dominical. And when we say Sunday law, Y cuando decimos ley dominical, we all know that in Adventism, sabemos que en el adventismo it's a waymark, a very important waymark. es un hito muy importante. Important why? ¿Por qué es importante? Because everybody is concentrated upon this waymark. Porque todos están concentrados But in allí the en ese movement, hito, pero en el movimiento we understand that the Sunday law entendemos que la ley dominical the Sunday law is not anymore linked with the law, la ley dominical no está más vinculada a and it's una not ley anymore linked with the day of adoration, y tampoco of está worship. vinculada más a un día de But this adoración, waymark, sino que este hito it's linked with what? Which with subject. está vinculado a qué tema, a qué cosa, The subject of equality, con el tema de la igualdad,
It's linked with the human rights. Está vinculado a los derechos humanos. Not only we see that the theme has changed, No solamente vemos de so que it's cambió el equality, tema, sino que ahora es la igualdad, but it's not anymore about a law. sino que ya no trata más de una ley. We understand now that it's linked with the elections Sabemos ahora de que está and vinculada a una speak elección. about the electoral cycle. Y hablamos muy a menudo de lo que sería el ciclo electoral, That which define as a process in multiple steps. y eso se definió a través de un proceso de múltiples So pasos. in the moment we had 5 teachers En el momento tenemos 5 maestres who were during the last camp meeting in October quienes en el último campal de octubre tried to explain us how do we switch from a law to election to a vote. nos intentaron explicar cómo fue que pasamos de una elección al voto. So for that they used 5 proofs. Y para ello hicieron uso de 5 pruebas. So let's say the 5 proofs together. Vamos a mencionar juntos aquí las 5 pruebas. So ¿Cuáles there is no eran? specific order. No hay un orden específico. So what are the 5 proofs that were given to us to explain how do we pass from a law to an election? Entonces, explíqueme, ¿cuáles eran las 5 pruebas que se nos dieron para explicar ese proceso de cambio de ser una ley a ser ahora una elección? Donc, can you tell us what does QFMG means? ¿Puedes, por favor, Because explicarnos it's a sigil. What qué, does si- it mean? qué significa QFMG? ¿Qué significa eso? It's the name of person that was sent. Es el nombre de una persona que vivía en aquel Can you give me entonces. the meaning of each letter? Sí, pero te Quintus. pedía el significado de cada letra, disculpa. Fabius, Quintus, Fabius, Maximus. Maximus, Gurgis. Gorges. So we'll come back to that. Bueno, entonces ya vamos So a this is the retomar eso. first proof. Esta fue la primera. The second one. ¿Cuál fue la segunda? I think it was the fall and rise of nations. Creo que era el ascenso y caída de las naciones. The rise and fall the rise and fall of nations of the kingdoms. O los reinos. Which is the third one that was given to us? ¿Cuál fue la tercera que se trató? January 6th. El 6 de enero. January 6th. A fourth one. La cuarta. Julius Caesar. Julio César. Julius Caesar. And the fifth one. ¿Y la quinta?
Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6. So what I offer to you is for us to see an overview of all of these proofs. Lo We're que, not gonna go into detail, lo que me gustaría entonces es ver, no en detalle, sino una perspectiva general de estos temas. but I'd like at least to explain what does it mean. Por lo menos explicar qué significa cada cual. But I will speak more, focus more upon Jules Caesar. Sin embargo, me voy a enfocar So más we do it like this. It's okay for you. en la de Julio César. ¿Está bien así? ¿Les parece bien? So you've told me that the first proof or one of the proofs is Entonces, ustedes me han dicho que una de is esas Cantus, pruebas, o la Fabius, primera, Maximus, fue la de Gorgias. Quintus Fabius Maximus Gorgias. Can somebody tell me why is that thing a proof? ¿Alguien me pudiera decir por qué razón eso es una prueba? So just to put it up in the context, Solo para ponerlo en contexto, that which I want you to explain now, lo que me gustaría que me explicaran why don't we speak anymore about a law es por qué ya no and hablamos, why do we speak about an election es por qué ya no hablamos más de una ley, sino de una for this elección waymark at the Sunday law? en relación a este hito de la ley dominical. Well, for me, Quintus Fabius Maximus Gorgias Bueno, para mí, has Quintus the Fabius importance Maximus that, Gorgias it is Tu peux parler, répéter en français ce qu'elle dit? for me, the first point I understand when you made a question was that Para mí, el Quintus primer Fabius punto Maximus Gorgias comes que surgió from cuando Acts hiciste 27. la pregunta es que Quintus Fabius Maximus Gorgias sale de Hechos 27 And it's related to the subject of Sunday law. y que está relacionado con el tema de la ley dominical, Because in its own name has porque dentro de su has the mismo meaning of nombre maximum flood. existe este significado de máximo diluvio o inundación máxima. Your question was, Y tu pregunta fue, the second time you said it, why is it not anymore a subject of a law, but a subject of elections? en la segunda oportunidad, cuando hiciste nuevamente la pregunta, luego la And reformulaste preguntando porque ya no es más una ley, sino una elección. And I remember now Fabius, Y ahora recuerdo que Fabio, one of the other names of this person, uno de los otros nombres de esta persona, means significa, comes from the word faba, bean. viene de la palabra guisante o grano de haba. And this bean was used in I think it was in the Greek. Y este grano, si no estoy mal, creo que era en the el Old tiempo Greek. de la antigua Well, Grecia. I'm not sure if it was Greece or also Rome. Bueno, ahora ya no estoy tan But, segura de si era the Grecia o de point Roma. is that
it refers to a process. It was like a way to count votes for someone. Aún así, recuerdo que el proceso básicamente era que se utilizaba este grano para contar los votos que sacó una persona en una elección. Okay. Bien. So, okay, what you said, it's okay for me. Bueno, lo que dijiste me parece bien. So we take the symbol of Cantus Fabius Maximus Gorgias Entonces tomamos este in Acts símbolo 27, de Quintus Fabius and in Maximus Acts Gorgias 27, de Hechos 27 y en Hechos 27 so we arrive to the history of 273 and 272 before BC, llegamos a este par de and in fechas, 273 y 273, 272 antes de Cristo, y en el 273 Egypt will send ambassadors to Rome Egipto envía embajadores a Roma after his victory against Pyrrhus. después de su victoria en contra de Pirro. And in minus 272, Y en el 272 antes de Cristo it's Rome who is sent back. es Roma quien envía de vuelta He will send back ambassadors to Egypt. embajadores a Egipto. And in these delegations of Romans, Y, there were 4 of them. entre la delegación de romanos había 4 de Among ellos. them was this famous Y, Cantus Fabius Maximus Gorgias. y entre ellos estaba este personaje, Quintus Fabius Maximus Gorgias. And as Raquel told us, Y tal como nos ha dicho Raquel, in terms of methodology, we use the meaning of the name en términos de metodología utilizamos el significado del nombre to explain the event that happened at this date. para explicar el evento que sucedió en esa And fecha. we saw that Y hemos visto, Cantus, we're going to come back to it later. We're not going to speak about it today. tal vez vayamos a volver sobre ello después, hoy no iremos a hablar de Fabius, ello. we saw that it means fava. En el caso de Fabio hemos sacado a conclusión su significado, que significa So the haba fava o bean for guisante. the Greeks and the Romans was used to count votes. Y ese grano, So tanto we see here para the notion of election griegos o romanos, estaba relacionado con in un link with the voto. Sunday law. Así que vemos aquí esta relación con una elección y al mismo tiempo con la ley dominical, Because the rest of the name, Maximus Gorgias, means maximum flood. porque el resto de su nombre And in our significa understanding, máximo diluvio y según nuestra comprensión, the maximum flood is linked with the Sunday law. ese máximo diluvio, máxima inundación está vinculado a una ley dominical. So this is our this is the explanation for Quintus Fabius Maximus Gorgias. Entonces, esta sería la explicación de Quintus Fabius Maximus Gorgias. So then we're gonna see the rise and fall of nations. Ahora vamos a abordar el surgimiento, el ascenso y la caída de las naciones. Can somebody tell us in simple way, in short way, ¿Alguien nos pudiese dar en resumen en una forma sencilla how is this expression, the rising and fall of nations, linked with the law? cómo es que esta expresión ascenso y caída de las naciones está vinculada a una ley? It's linked with, actually, it's not linked with the law. I mean, it's linked with elections. Disculpen, no relacionada a una ley, sino vinculada, relacionada a una elección.
You asked for a simple explanation. I'll Has try. pedido una explicación sencilla, lo intentaré. In the past, in the far history, the rise and fall of nations went by fighting and war. En el pasado, el ascenso que hay de las naciones acontecía luego de In the time we are haber living now, luchado en una guerra. Ahora, en nuestro tiempo, it's done over election, and it is se, democracy that is making it possible. se hace a través de una elección y la democracia es lo que hace posible que eso pase. For a nation to rise and fall. em, Okay. para que asciendan y caigan naciones. So the rise and the fall of nations. When we go in the book of Revelation 17, Ascenso que hay de las naciones, está bien. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis 17, we see this rise and fall of nations. vemos este ascenso que hay de las naciones. We see the fight between two protagonists, Vemos esta lucha entre dos naciones, estos dos to have the protagonistas, power, to get the power. a fin de tener el poder. And in Revelation 13, Y en Apocalipsis 13 we have the old world and the new world. tenemos el viejo mundo y el In nuevo the new mundo. world, En el antiguo mundo so in the world, it is said to us that the nations are coming out of the sea. se nos dice que las naciones And the salían del mar. explanation that we give, Y la explicación que le dimos a as ello, Mark said, tal como dijo Mark, and as history confirms, y tal como lo confirma la historia, is that the Medo-Persians and the Greeks, es que tanto medo-persas como in order for griegos, them to establish their power, a fin de poder establecerse en el poder, they have to fight physically, militarily, tuvieron que luchar de forma física, militar, so they can overpower their enemies para poder sobrepasar a sus and take enemigos control over their territories. y apoderarse de sus territorios. But in Revelation 13, from the verse 11, Pero en Apocalipsis 13, a partir del verso 11, we see another way of getting power, vemos otra forma de obtener el poder. because it is said that the sixth person somehow Porque se nos hace mención de que este sexto reino, de alguna forma, it's going to establish itself by going out of the earth. se va a establecer a sí mismo So al we see a salir de la difference. tierra. Así que vemos una diferencia. So we can explain that Entonces, podemos because we explicar understand that eso in this story, porque entendemos que en esta historia, this sixth person este sexto reino are the United States, es los the United States of America, Estados Unidos, los Estados Unidos de Norteamérica. and we see that this country did not impose itself Y vemos de que by este war país no se sobrepuso, and by military conquest, no se impuso por medio de la guerra, ni tampoco por una but by conquista militar, electoral process. sino más bien a través de un proceso electoral, Because we are in a democracy.
Porque ahora nos encontramos en una democracia. Okay. Bien, So that was the second proof. eso fue la segunda prueba. So now we're going to speak about the third proof that you gave us. Ahora vamos a hablar sobre la tercera prueba que se nos dio. And this third proof is January 6th. Y esta tercera prueba sería el 6 de enero. January 6th. El 6 de enero. How is January 6th? And you didn't give me a year. What year is it? ¿Cómo así que el 6 de enero? No me dieron el año. ¿Qué año? 2021? 2021. How can January 6th be used ¿Cómo es que el 6 de enero puede to explain that we are not anymore in the we are not speaking anymore about the law, but we are speaking about an election related to the Sunday law? ser utilizado de una forma para poder explicar por qué ya no más una ley, sino que Can ahora el tema de la ley dominical está relacionado con una does somebody elección? want to give us an overview? ¿Puede por favor alguien darnos un resumen de ello? Tu peux traduire ici. Sur le channel de français. How is January 6, 2021 ¿Cómo es que el 6 de enero del 2021 can explain nos explica that the Sunday law que la ley dominical is not anymore in link with the law, ya no está but with an más, election? ya no está más vinculado a una ley, sino a una elección? Well, I think January 6, 2021 Bueno, yo creo que el 6 de enero del showed 2021 us nos muestra that is about having power, que está relacionado con tener poder, becoming, because there were people who were supporting Trump and porque habían personas que estaban apoyando a Trump wanted to make it violent, y querían do it with violence. hacerlo por medio de la violencia. But Sin embargo, from some studies, I a, don't remember where, a raíz de algunos estudios, no recuerdo dónde, then we know it must be a legal way to get to power. sabemos que tiene que haber una vía legal para obtener el poder. But what I see Mm, in this event is Sin embargo, lo que that yo what vi they a través want de is este to evento have power, es no que matter what. lo que desean es tener el poder sin importar And cómo. I think it fits to the power struggle that we saw on the point two. Y creo que eso está relacionado con la lucha de poderes que ya vimos en el segundo punto. Somebody wants to add something? Bueno, ¿a alguien más le gustaría adicionar a ello, a esto? ¿Algo más a esto? Sophie. And I think that this event Yo creo que este evento teaches that they understand that they have to go through a legal nos enseña de que institution or election to get the power. este evento nos enseña que tienen que ir legalmente a través de una institución para obtener el poder de forma legal. Mm.
they understand that they have to go through a legal means to get to the power. que finalmente comprendieron de que tienen que ir o acceder a medios legales para llegar Is the al link that I poder. make with election Es, as an agitation of the Sendelo. ese es el vínculo que podemos ver de esa agitación con la ley dominical. So you bring us an element that I'm going to note. Nos has dado un elemento que voy a So colocar you say aquí that is the agitation of the Sunday law. como una nota. Nos has dicho que esto sería la And agitación an de la ley agitation dominical. is something that everybody can see. Y una agitación es algo que todos pueden ver. And actually, you're right. On January 6, 2021, Y tienes razón, con el 6 de enero del 2021, the event was el evento fue the assault of the Capitol on Washington. el asalto al Capitolio en Washington. And the reason of this assault Y la razón de este asalto was linked with an election. estaba vinculada a una elección. Because the allies of Donald Trump Porque les aliados de Donald Trump have thought that the election has been stolen from them. pensaban de que las elecciones se las habían robado. So we will say that they tried to do a coup Entonces, d'état entonces, digamos que en ese caso intentaron ejecutar un golpe de to Estado get back the power. para recuperar el poder. And it's actually linked with an election. Y de hecho está todo vinculado a una elección. And actually this brings us to understand. Y esto nos lleva a la comprensión, So it brings them to understand that to get back the power, a entender in de que reality, para llegar a obtener nuevamente el poder, en realidad they need to pass through a legal process of election. tenían que haber pasado por un proceso legal de elecciones. So by understanding on what happened on January 6th, Entonces, lo que yo entiendo de lo que pasó el 6 de enero, we could have understood pudimos entender soon enough bastante pronto that the Sunday law was linked with an election. que la ley dominical estaba vinculada a una elección. So this was the third proof. Entonces, esta fue nuestra tercera prueba. So you gave me 5. Me han The dado- fourth, Ahora tenemos 5. ¿Cuál sería la cuarta? it's Jules Caesar, but we're gonna see it after. La cuarta sería Julio César, pero esa la vamos a hablar después. Let's go to the fifth one, which is Daniel Mm. 6. Vamos a saltar a la quinta, la cual es Daniel 6. So Daniel 6. Daniel 6, entonces. So I'm gonna put here anyway election for the third proof. Aquí para la tercera prueba voy a colocar elección. So Daniel 6. Ahora, con Daniel How 6. Daniel 6? It's always the same question. Siempre es la How misma Daniel pregunta. 6 Les pregunto entonces, ¿cómo es que Daniel 6 shows us that the Sunday law is not anymore linked with a law, but with an election? nos muestra de que la ley How do we dominical see the link? ya no está vinculada a una ley, sino Without más bien a going una too much into elección? details, how do we see the link here? ¿Cómo vemos este vínculo aquí sin entrar en tanto you remember or detalle? not? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo recuerdan, sí o no? We don't need to go into detail.
No es necesario profundizar tanto en detalle. What I can remember De lo que recuerdo that it has to do with the word prayer, es que tenía que ver con la palabra oración, suffrage, sufragio, and that means election y que sufragio significa in a elecciones. very short answer. Esa es una respuesta bastante cortica. Okay. So we went Entonces Daniel. fuimos a Daniel. So in Daniel, we put in parallel, Y Daniel lo ponemos en paralelo. we lined up Daniel 1 with Daniel 4, Alineamos Daniel 1 con Daniel 4, Daniel 2 with Daniel 5, Daniel 2 con Daniel 5 Daniel 2 with Daniel 5, y Daniel 3 con and Daniel Daniel 3 with Daniel 6. 6. And in Daniel 3, what do we have? What controversy? ¿Y qué controversia se nos presenta en Daniel 3? So in Daniel 3, we have a Sunday law, but why do we say that? Ahora, en Daniel 3 tenemos una ley dominical, pero ¿por qué razón es que decimos eso? Image of the beast. La imagen de la bestia. What are the actors in Daniel 3? Ahora, What is the story? ¿quiénes eran los actores en Daniel 3? ¿De qué historia You don't trataba? remember? ¿No se acuerdan? So the three friends of Daniel Entonces, eran tres amigos de The Daniel. three friends of Daniel had to worship this big image of Sí, Nebuchadnezzar. tres amigas de Daniel tenían que adorar a esta gran imagen de Nabucodonosor. Okay. So there was a decree there. Bueno, bien, así que había un decreto en ese momento. So Mark has also brought up that it was a Sunday law. Mark In Daniel también, 6, what do we have? también What's nos the dice story? que aquí hay una ley dominical. Ahora yo les pregunto, en Daniel 6, ¿de qué trata esa historia? A decree? Hay un decreto, What's the story? Who are the protagonists? pero esta historia Daniel, aquí, ¿cuáles son los protagonistas? Daniel, I mean that I remember Daniel 6. Muriel. I forgot. Um, In English, in English. so in Daniel 3, it's entonces en Daniel in Daniel 3, 3 we see a power struggle between Nebuchadnezzar and the three Babylonians. en Daniel 3 vemos una lucha de poder entre Nabucodonosor y Okay. So we are in the politic area.
And in Daniel 6, y babilónicos. we Entonces have aquí quite the vemos, same dynamic of politic area. vemos esto, cómo se desarrolla en el área política. Y en Daniel 6 también we, vemos esto. we see Daniel who is not, we don't take Daniel as a Jew, but we take it as a civil servant. En Daniel ahora no lo vemos como judío, sino ahora como un siervo público. Okay, so the context places us in a institution or politic area. Entonces, el contexto nos ubica en el área política. And in these two history, Y en estas dos because we historias, parallel Daniel 3 and 6, porque hemos paralelado Daniel 3 y then Daniel we can 6, find same characteristic of the Sunday law. podemos encontrar las mismas So I don't características de want la to ley go into the dominical. detail because you said slow. Ahora, no me gustaría ir en tanto detalle porque tú dijiste que no. So here Entonces, aquí we have been placed in a political context. estamos ubicados en un contexto So político because we have this notion of decree, which means it's related to politics. porque tienen este concepto de So I decreto, don't lo know cual who está said it. relacionado con política. Y yo no sé quién fue In la Daniel persona que lo 6, dijo, que lo mencionó, pero en Daniel 6 we have Daniel tenemos a Daniel, who prays, quien ora. so we see that the word that it is used, it can also mean suffrage. Y sabemos de que esa palabra que se utiliza allí también It's actually an intercession. se puede sustituir con la palabra sufragio, lo que significa intercesión. It's a request and intercession, Es una petición, una intercesión. but it can also be considered Y también puede llegar a ser considerado as well as a religious point of view desde un punto de vista than religioso a political point of view. y como desde un punto de vista político. So the notion of suffrage Así que esta noción de sufragio is linked with elections. está vinculada con The elecciones. the the thing that you have the choice, you have to choose something. Y la cosa ahora es que tú tienes que elegir algo. So in this proof, Entonces, a través de esta prueba, we have put in place this structure hemos puesto una estructura who shows us line upon line the Sunday law, que nos muestra línea sobre línea la ley dominical. but the history of Daniel 6 in itself Pero más allá, la historia de Daniel 6 directs us upon the election en sí misma linked with because of the word suffrage. nos direcciona Okay. a una elección It's all debido okay for you? a la palabra sufragio. ¿Está bien? Okay. ¿Está todo bien para ustedes? Bueno, So we have seen entonces hemos visto Cantus Fabius Maximus Gorgias. Quintus Fabius Maximus Gorgias. We have seen the rise and fall of nations. Ya vimos el ascenso y caída de las naciones. We have seen why in January 6th the agitation of the Sunday law is linked with the elections. Ya vemos cómo el tema del 6 de enero de And we 2021 just está saw Daniel vinculada 6 with the notion of suffrage. con elecciones y ahora acabamos de ver a Daniel 6 y vinculada a este tema del sufragio. So now let's go upon Jules Caesar. Ahora vamos a tocar el tema de So Julio I will César. write what you said. Eh, Jules Caesar. escribiré lo que digan Julio César. 1h15.
So in this story, Entonces, en esta historia, we understand that the waymark of the Sunday law entendemos que el hito de la ley dominical it is given us in what verse of Daniel? se nos da en qué versículo de Daniel. We go in Daniel 11:41. Vamos, Okay. se nos da en Daniel 11:41, bien. But before going into Daniel 11:41, Pero antes de ir a Daniel 11:41, we have Daniel 11:40b. tenemos a Daniel 40b. And here you actually said Daniel 11:41. Okay. Y aquí ubicamos Daniel 11:41 So let's mejor. go back to ¿Está the bien? text Así que bueno, vamos a ir al texto in Daniel en Daniel 11:41. 11:41. So in Daniel 11:41, Entonces, en Daniel so 11:41, of what the time of the End magazine said, o por lo menos lo que así decía la revista del tiempo del fin, we know that when it is said, and he shall enter also in the glorious land, dice, y también entrará en la tierra the gloriosa. he is talking about the king of the north. Y aquí está hablando el rey del norte, So ese, here we have the king of the north el que entra. Entonces aquí tenemos al rey del who norte. goes, who enters into the glorious land. Y este rey del norte va a entrar a la tierra gloriosa. And in the verse 40b, Y en el versículo we 40b have the king of the north tenemos al rey del norte, who will enter, quien entrará will vanquish o conquistará the king of the south. al rey del sur. In this proof, En esta prueba we are going to put line upon line vamos a ahora ir línea sobre línea. Daniel 11:40 and 41 Daniel 11:40 y Daniel 11:41 with the verses 13 to 16 of the same chapter. y lo vamos a comparar con los versículos 13 y 16 del mismo Would you want us to capítulo. read these verses or not? ¿Quisieran que leyésemos No. esos versículos No, o no? we are not going to read them. ¿No? Bueno, entonces no vamos a Okay, I'm going to leerlos. tell you a bit the story. Pero les contaré un poquito de la historia. So we said that we have put it in parallel with Daniel Entonces, 11:13 to 15. ya yo les dije que hay que ponerlo en paralelo. And Daniel on the 11, other versos del hand, we have 13 al Daniel 15. 11, Y por otra parte tenemos verse a Daniel 16. 11, versículo 16. Because in this verse it is also said, Y ya que, I'm going to read it, ya que en estos versículos también se nos dice, lo leeré. but he that cometh against him shall do according to his own will, Irá and contra none él shall stand before him. y hará su voluntad y nadie se le And he shall pondrá, stand in the glorious land, y nadie se which by levantará his contra hand él. shall be consumed. Va a entrar a la tierra gloriosa hasta que ésta se consuma So en su you mano. can see that here also we have the glorious land. Entonces vemos de que aquí también tienes a la tierra gloriosa. We put in parallel these verses, Ponemos en paralelo estos versículos, even though it's not the same story. incluso aunque no sea la misma historia, But symbolically, we have the same protagonists. pero simbólicamente tenemos el mismo protagonista. So we go in the story of Daniel 11:13 to 16 Entonces vamos a la historia de Daniel 11, 13 al to 16 get out information para extraer información
And to understand what happens in this way, Mark, of Daniel 11:41. Y llegar a comprender qué era lo que estaba pasando en So este a little evento de bit of Daniel story, very 11:41. short. Ahora, un poquitico de historia bien corta. So remember, we are in the story of Daniel, in Daniel 11. Entonces, recuerden, estamos en la historia de Daniel 11. We have the kingdom of Alexander the Great, Tenemos al reino de Alejandro Magno, who is divided in first in 5, then in 4 parts. que fue dividido primero en 5 partes y luego en 4. So here we have Palestina, Entonces, aquí tenemos a and Palestina there, under there we have Egypt. y debajo de ella tenemos a Egipto, Egypt, or the empire of Ptolemy, Egipto o el imperio de and in the Ptolomeo. north there Y en el norte we have Syria. tenemos a Siria, We have Syria here. tenemos a Siria aquí. It's the Seleucid Empire. Y este sería el imperio Seleucida. It's a big empire. Es un imperio extenso. It's just for us to be able to situate in space. Este mapa es solamente para que nos ubiquemos en el espacio. Remember, Uriah Smith was telling us Recuerden que Uriah Smith nos decía that the kingdom that occupies the north que el reino que ocupe el is the king of the norte north, es el rey del norte and the king that occupies the south y que el reino que is the ocupa el king of the sur south. es el rey del sur. And you have to know that one moment in the history, Y tienen que también notar que hubo un momento en la historia in this fight again between Ptolemy and Antiochus. dentro de Actually, the fight between the king of the north and the king of the south. dentro de esa lucha entre Seleuco y Ptolomeo, el rey del At norte one contra el rey moment, del there's a sur, third protagonist that enters in the game. en un punto en esa historia And entra this un third protagonist personaje, is Rome. un tercer protagonista, un tercer personaje. Ese tercer And at personaje one vendría a ser moment, Roma. Rome Y en un momento Roma he grows up very powerful se torna muy poderoso and takes over the king of the north. y se apodera del rey del norte. So if he takes over the land of the king of the north, he becomes the king of the north. Entonces, si Roma se apodera del territorio del rey And del when he norte, ya se becomes the vuelve king el of the rey del north, norte. Y una vez que se vuelve el rey del norte, he continues his conquest continúa su conquista, su campaña, and he occupies Palestine, y ocupa Palestina, this part over there. esta parte de aquí del medio. And this war, this conquest, Y esta conquista happens in the year -63 acontece en el año of a man called 63 Pompey. antes de Cristo But it's a por Roman. parte de un hombre llamado Pompeo, quien es It's romano. not somebody who is from the Seleucid Empire. No es, Okay. no es alguien que pertenecía al imperio Seleucida, ¿está bien? That's why in this story of Daniel 11 verse 16, Y esa es la razón por la cual esta we're going historia to de put Daniel the 11 y year 63 16, BC, vamos a ubicar allí el and año then we're going to add 63 Pompey. y justo debajo vamos a Okay. colocar el nombre de Pompeo. ¿Está bien? So the year 63 Entonces, en el año 63 pushes us more to investigate. el año 63 nos lleva
a investigar más aún. So we see that in the year 63, Entonces there vemos is que en el another año protagonist 63 coming into play, and it's Jules surge Caesar. otro personaje, es traído a colación, y ese personaje es Julio César. So I'm gonna redo it again. We have Daniel 11 verse 41. Entonces voy a volver a diseñar esta línea. Tenemos Daniel We have the 11:41, Sunday law tenemos la ley dominical, that we put in parallel with Daniel 11 verse 16. y eso lo podemos poner en paralelo con Daniel 11:16. In both cases, it is about the glorious land, En ambos casos trata sobre la tierra gloriosa, because the kingdom of the north it enters into the glorious land in both histories. porque el rey del norte accede o entra en la tierra gloriosa en ambas historias, And it's in the year 63 BC y es en el año 63 antes de Cristo that Pompey does this conquest. que Pompeyo ejecuta esa conquista. So we have said that we're going to look up upon the year 63 BC. Hemos dicho anteriormente que vamos a ver al año 63 antes It de is Cristo, where Jules Caesar enters into play. y es en esa fecha And donde what does Jules Caesar does? sale a colación Julio César. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que hace Julio César? Jules Caesar is going to profit of uh, he he will profit that there is some scheming going around. So Él he's va a going for him comenzar to get elected. a decir de que hay una especie So he'll de, profit of some malpractice to get elected. va a decir de que hay una especie de cisma, hay alguna especie de So to get revuelta por elected ahí. as Pontifex Maximus. Va a comenzar a propagar esa información para llegar a ser electo, y el ser electo va a ser nombrado Pontífice Máximo. Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. You have to know. Tienen que notar So for you to in order to be Pontifex Maximus high priest, meaning high priest, que para llegar a ser Pontifex you have Maximus to lo be que co-opted. significa es You have to be co-opted. And this co-optation, sumo etymologically, sacerdote. it's linked with an election. Tienes que ser, bueno, tiene que pasar por un proceso electoral. Complete body. Un proceso electoral So que se actually, lleva it's a cabo linked por with el an cuerpo, election. o con el cuerpo entero. O sea, So ese in cuerpo order to electoral entero. become Pontifex Maximus, Entonces, nuevamente, para llegar a convertirse en Pontífices Máximos, which can you repeat? By becoming a Pontifex Maximus, al convertirse en Pontífice Máximo, Jules Caesar obtains a civil and judicial power Julio César también recibe un tremendo poder judicial, and he appropriates himself the control over the religion. y él se apropia del control de la religión. Did you see the different steps Si ven cuáles fueron los that brings pasos us to understand que se tomaron que nos llevan a entender how can we use Pompey and Jules Caesar to explain that how they are linked with an election?
¿Cómo es que se puede tomar a that the Sunday Pompeyo y law a is Julio linked with an César election. para concluir de que la ley So we dominical está have vinculada a una placed elección? the Sunday law Entonces, primeramente hemos ubicado la ley dominical. So we know that when the king of the north enters into the glorious land is the Sunday law. Y sabemos de que cuando el rey del norte entra en la tierra gloriosa, ese es el momento de la ley But dominical. we went back in history to put in parallel Daniel 11:16, Y luego vimos o where pusimos en it was paralelo talking also Daniel about 11 y entering the 16, glorious land. donde también se hace mención de entrar en la tierra gloriosa. We have looked upon information that brought us to the year 63 Y eso with nos Pompey. dio información relacionada al año 63 So the con year 63 Pompeo. BC Entonces, el año has been 63 antes de investigated. Cristo tiene que ser investigado. So we can see that this is the time where Julius Caesar enters into play. Y ahí vemos que es en esa And fecha with donde Julius Julio Caesar, we have César this notion of election sale a colación. Vemos que Julio César because también when tuvo he que pasar becomes por un proceso Pontifex electoral Maximus, porque él se convierte en el pontífice in order máximo. for him to become a Pontifex Maximus, actually, Y para que he finalmente él has sea to electo pass como through an pontífice electoral máximo, process. mejor dicho, tiene que pasar por un Is proceso that okay for electoral. you? ¿Eso les sirve? ¿Está bien así para So for ustedes? us to sum up, Entonces, como un resumen para nosotros aquí, so we have seen hemos visto which are the tools, cuáles son which are las the proofs pruebas that the five teachers have que, given us que les to cinco understand maestres nos han dado how the Sunday law para llegar a entender cómo es que la ley is dominical linked with an election. está vinculada a una elección. But when I started with you, Cuando, we spoke about prophecy. pero cuando iniciamos, estábamos hablando en un principio sobre profecía. Prophecy can be considered as a time marker La profecía se puede considerar como un to allow us to to locate ourselves in time. marcador temporal, simplemente para To ubicarnos en el locate tiempo, ourselves in time, but locate ourselves also in relation to the events. para ubicarnos no solamente en el And tiempo, when we sino study también a en el subject, evento. Y cuando estudias el tema, we need to take time to explain it. necesitamos darnos el tiempo de So explicar. me especially, Y especialmente yo, uh, I appreciate the fact that the teachers have went through the groups to explain their teaching, their understanding, aprecio el hecho de que estas personas han pasado por cada grupo because local our brain, explicando su it comprensión works in a particular manner. porque saben, nuestro cerebro You funciona de have una two forma aspects. muy particular. Tú tienes dos aspectos. You have the aspect to know, Tienes el aspecto de and you have the aspect of understanding. el saber y el otro aspecto de el The comprender. fact to know, El saber o el it's the conocer fact to eat information, to swallow information. tiene que ver con comer, tragar información. So by doing only this absorption of information, Consumir información, mejor dicho. Ahora,
para we can absorberla. suffer of infobesity. Infobesity. Yes. Al consumir esa información, eso te puede Information llevar, overloading. Infobesity, information overloading. eso te puede llevar a una When we are in the knowledge, sobreinformación. but the objective Ahora el objetivo, is to pass from to know to understand. nuestro objetivo es pasar de Because when we understand, transicionar del conocer al we put in place comprender. processes Mm, for a transformation. mm. Because remember, we have understood, Porque recuerden, hemos entendido because prophecy is not only knowing things, que la profecía no es solamente conocer cosas, but we have to put it uh, in the uh, in the format of tu peux répéter? Attends. The objective is to put it in the great controversy, el objetivo final because es in the great controversy, ubicar todo en el marco de la gran controversia, porque en la gran controversia God wants to restore his image, their image in the human, Dios quiere restaurar su imagen en el but ser also humano, Satan. pero también Satanás. También Satanás quiere hacer eso. But this is why we should not only know, but we should also understand. Y esa es la razón por la cual no solamente deberíamos de conocer, sino también de comprender. So we're gonna end up by a quote with a quote. Bueno, entonces ahora vamos a finalizar con una cita del Espíritu de C'est bon, tout le monde fait. Profecía. Esto está en la educación 178.3 en el inglés y en el español en la educación The history 161.4. which the great I am has marked out in his word, uniting link after link in the prophetic chain, La historia del gran yo soy, la from historia eternity in the past to que eternity el, in the future, que el gran yo soy ha trazado en su palabra al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada tells hasta la us where eternidad we are today in futura, the procession of the ages, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los and what siglos may be expected in the time to come. y qué es lo que se puede esperar del All futuro. that prophecy has foretold Todo lo que la profecía anunció de has come to antemano pass until the present time que sucedería hasta has el been placed presente on the pages of history. se ha registrado en las And páginas we de may la be historia assured y podemos estar seguros that all that which is yet to come de que todo lo que se will be fulfilled in its order. se cumplirá en su debido orden. So this is an encouragement. Entonces, esta es una palabra de aliento. So let us not be worried. No nos preocupemos, Let's have confidence. tengamos confianza. Maybe sometimes the messages are complicated. Capaz, a We veces do el not understand mensaje everything, es muy complicado, no podemos comprenderlo todo, but we are in the good place in the good moment. pero estamos And with en el time sitio of the correcto, development of the story, en el momento correcto también y con el God tiempo, will bring clarity. a medida de que vayan avanzando los días But y we en have esta to historia, assure ourselves Dios va a dar mayor claridad, pero debemos de that we are in asegurarnos the understanding, de que estamos comprendiendo, because there is a work that is working within us porque hay una lucha dentro de nosotros, to live the equality today, but also for eternity. perdón, hay una obra que I'm se gonna tiene que pray, hacer dentro de nosotros de vivir no solamente la but igualdad before hoy, praying, I'm sino gonna también para read la a prayer eternidad. Vamos a orar y durante la oración
So I'm gonna read the prayer that Elder Tess has done. Mejor dicho, antes de orar finalmente, yo voy a leer una de las oraciones que hizo la anciana It's Tess during a camp meeting. durante un campal. It's a camp meeting of Future is Now. Es un campal que se hizo It en was el from Ministerio de December 30, 2020 to January 3, 2021. Alemania She was el saying, 13 de diciembre del 2021. Ella Dear dijo, Lord, querido Dios, thank you for the efforts that you have made, gracias por los esfuerzos que has hecho, because you see so much value in this human family. porque ves mucho valor en esta You are familia making all these humana. efforts Estás haciendo todos los so that esfuerzos our weak minds para que nuestras mentes débiles can lift the veil puedan levantar el velo and see the workings of the great controversy, y ver finalmente la obra del gran conflicto, to help us understand the mobilization of each group today, para ayudarnos a ver la movilización de cada grupo hoy, that we may see the amount of God's message of love que podamos ver that is in these prophetic studies. la gran cantidad de amor de Prophecy parte de Dios que hay en estos mensajes. La is not profecía separate from your love for us, no está separada but de like tu a amor parent, por nosotros, sino que como it is your care for us. un buen pues padre, madre, Let's tomas pray. cuidado de cada uno de nosotros. Oremos. Dear Lord, Querido Dios, so now that we are in the close of eternity, ahora que nos aproximamos a este cierre we may sometimes tremble por toda la or eternidad, feel lost a veces nos podemos llegar a sentir un poco because we do temblorosos not o understand what's perdidos happening. porque no podemos entender qué es lo que está pasando. We have the impression of losing losing equilibrium, A veces tenemos miedo de perder el equilibrio, but you reassure us pero nos aseguras that you're here and you are directing us. que estás aquí con nosotros y nos guías. And for this, we want to manifest our thanks. Y por esta razón nos Give us gustaría your peace, darte gracias. Por favor, danos give de us tu paz, understanding danos comprensión at our human level a nuestro so nivel that como we may seres humanos advance. para que Thank you podamos for this Sabbath. avanzar. Gracias por el sábado. Bless our others meetings. Bendiga por favor las It is in the próximas name of Jesus that we have reuniones prayed. y Amen. estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.